Hola amigos de TVial, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Salud Emocional. Como siempre estamos contentos de compartir información y este día me encuentro acompañada de la psicóloga coach Janet Córdoba Pasano, que también trabaja en estrategos y en inteligencia de negocios. Bueno, Stephanie, siempre agradecida, buenos días. Hoy es día jueves, ¿no? Excepcionalmente estamos haciendo este programa el día de hoy y nada, saludar a todos los que nos están escuchando, viendo a través de las redes y agradecer siempre al equipo de TVial por darnos esta maravillosa oportunidad de poder llegar a muchas personas, a muchos lugares y también a muchos países. Stephanie, es que estoy muy agradecida. Muchas gracias, doctora. Vamos a hablar acerca de la palabra como fuente creadora. ¿Por qué es tan importante saber acerca de este tema? Bueno, Stephanie, generalmente nosotros le damos mucha importancia, o no le damos, mejor dicho, mucha importancia al lenguaje. Y el lenguaje en estos tiempos realmente a través de las diferentes investigaciones y los estudios por personas que también son coach, nos hablan de que el lenguaje ahora tiene mucha importancia, que no solamente el lenguaje nos va a servir para observar lo que el mundo nos rodea y que nosotros a través de nuestros sentidos digamos qué es lo que es. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy viendo ahora una cámara, estoy viendo una silla, estoy viendo nuestro escritorio, entonces nos hemos reducido a veces a transmitir o interpretar lo que vemos de forma muy común en nuestros sentidos. Pero cuando hablamos de un lenguaje como fuente creadora, estamos hablando absolutamente a otro nivel. Entonces, la idea de este programa es que todas las personas que nos estén escuchando, Stephanie, puedan tener herramientas de saber cómo ellos pueden mejorar esto de crear en su propio lenguaje, en su propia palabra, situaciones nuevas en su vida, aprenderlas a distinguir, y esa distinción les va a ayudar a que ellos puedan lograr transformarse o lograr transformar su vida. Vamos un poquito a hablarlo más lento, un poco más sencillo. A continuación vamos a presentar algunas diapositivas, ¿no? Vemos, esta diapositiva es muy importante. Todos los seres humanos somos observadores, pero como hay seres humanos, hay también tipos de observadores. O sea, tú tienes un tipo de observación, yo tengo otro tipo de observación y todos tenemos un tipo de observación. Entonces somos observadores diferentes. Cada ser humano es un observador diferente. Cada observador observa ciertas cosas y no observa otras. Cada observador posee fortalezas y debilidades y todo observador también posee límites. Un poco para entender esto, tenemos la otra diapositiva con dos dibujos muy simpáticos, Stephanie, ¿no? Vemos acá, pueden ver las personas que nos están viendo por las redes, que tenemos el dibujo de un gato y tenemos ahí dos personas, ¿no? Probablemente el varón está pensando que el gato le puede servir para que atrape sus ratones, y la mujer en este caso está pensando que un gatito puede ser mimado, puede ser una mascotita. Y irónicamente, ¿no? En el otro ejemplo, un poco para reírnos, ¿no? Hay una persona que está abriendo un hueco con una pala y viene otra persona y le dice, cuidado con el círculo, ¿no? Vicioso, ¿no? Y la otra persona imagina un círculo con dientes. Entonces, lo que es un problema, una posibilidad o una solución para una persona, para otra persona no lo puede ser. Es por eso que ahí comenzamos a tener las discusiones, ¿no? Y eso se da en todas las relaciones que nosotros tenemos como seres humanos. Tú piensas de una forma, yo pienso de otra forma, y cuando sí llegamos a una situación de mediación o de entendimiento, podemos llegar a un acuerdo. Pero cuando yo como observador tomo una posición, entonces puede ser que llegamos a un conflicto. A un desacuerdo. A un desacuerdo. ¿Y cómo podemos conllevar eso? Por ejemplo, nos dice que tenemos en diversas situaciones, tanto en la familia, en el trabajo, en el colegio, los niños que ahora están también para convivir en sus aulas. ¿Cómo podemos conllevarlo? Lo importante que nosotros tenemos que saber, Stephanie, para poder manejar nuestras relaciones como seres humanos, primer paso es lo que nosotros llamamos los coach, aprender a reconocer nuestras distinciones. Y las distinciones en el acto lingüístico, digamos, son varias. Una de ellas, por ejemplo, viene a ser que muchos de nosotros tenemos muchos juicios. Entonces, hay muchas personas que tú vas a decir, conversamos y juzgan a las demás personas, ¿no? A mí me parece, a mí no me parece, hizo mal, hizo bien, y generalmente ese tipo de juzgamiento está basado de acuerdo a nuestras creencias, a nuestras limitaciones, a cómo nosotros hemos sido formados y criados. Entonces, para que tú puedas lograr un cambio en el nivel, la pregunta que tú me hacías en el colegio, una relación de pareja, primero es que tú conozcas qué tipo de observador eres.
¿Qué tipo de observadores? Generalmente te dicen observa todo lo que hay en tu mundo, claro, pero no te dicen, oye, ¿sabes qué? Un ratito repara y comienza a autoobservarse. Entonces, la llave mágica en todo caso para este tema, Stephanie, hacerse un reconocimiento. Así es, se hace un reconocimiento y que empieces tú a distinguir en ti misma o en ti mismo qué tipo de distinciones tienes. Entonces, si tienes una distinción de que eres una persona que juzga, vamos a suponer que generalmente casi todas las personas caemos o caen en eso. Luego tenemos la persona que generalmente comienza a ser víctima, ¿no? Todo está afuera. Es decir, yo no tengo la culpa, es la otra persona, yo no decido por esta situación, me hicieron. Entonces tú vives en una situación de hacerle la responsabilidad de tu vida, la tiene el otro y no tú. Entonces es otra distinción que tú tienes que tener si es que quieres que tú en tu persona o en tu vida tengas un lenguaje que vaya a ser creador. Luego tenemos la distinción de tener el temor, ¿no? Muchas personas tienen miedo, ¿no? Claro, digamos... Al quizás emitir un juicio de valor o algo, prefiere como quedarse callado y no decir nada. Claro, ¿y qué pasa cuando no dices nada, Stephanie? Simplemente estás también teniendo... o sea, a las personas que no... Por eso una parte que había escrito es que el silencio forma parte de la palabra, porque el no decir nada también estoy dando a entender muchas cosas. Y no siempre, ¿no? Porque puede ser que en un momento el silencio sí sea bueno como estrategia, pero si tú en el largo de tu vida, de tu actuación, tú callas mucho, entonces puede ser que tú estés viviendo una realidad que no es la que tú quieres, que finalmente puedes ser consciente de eso, pero entre comillas estás trabajando con un sacrificio que al final no sabemos que no es válido y al final te vas a hacer una persona infeliz. Entonces es bien importante como autoobservador que tú te des cuenta, o sea, cuando tú callas, no es malo callar, pero si tú callas aún sabiendo que la situación o las situaciones no son buenas, son desagradables o son problemáticas, entonces algo te está pasando a ti, te estás colocando en el lugar de víctima. Entonces muchas veces pasan a ese lugar cuando quieren decir algo y a la vez por ese miedo al callar también ocasionan otras consecuencias. Así es, entonces es bien importante que para que nosotros podamos crear o que el lenguaje o la palabra sea creadora, tenemos nosotros como seres humanos, Stephanie, 3 dominios. Tenemos el dominio, como decía en la diapositiva, tenemos el dominio de las emociones, tenemos el dominio del lenguaje y tenemos el dominio del cuerpo. Cuando una persona comienza a trabajar en alguna área de estos 3 dominios, la persona comienza a transformarse. Es por eso que hay coach que trabajan mucho en la parte del lenguaje, la parte de otras de las emociones y otra la parte del cuerpo, con lo que se llama el mindfulness o atención plena. Entonces, cuando hablamos del lenguaje es el escuchar y el hablar y los actos del habla. En los actos del habla o hablando lingüísticamente, todo el universo maneja las mismas actos lingüísticos, que son las promesas, por ejemplo, ¿no? Que es el que ser oferta. Tenemos muchas cosas que al final se nos parece, digamos, en todas las culturas, pero el lenguaje va a tener mucho que ver de acuerdo también a lo culturalmente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos con una persona de alguna otra ciudad, probablemente el lenguaje para él frente a una palabra sea una, y tengo una interpretación, y para nosotras tengo otra interpretación. Entonces, claro, cuando hablamos del acto lingüístico, siempre también hay que reparar en la parte de culturalmente cómo sea la interpretación en cuanto a lo que la persona quiere decir, ¿no? Entonces, aquí en el lenguaje o en las emociones también vemos que es otro dominio, los estados de ánimo y las emociones. Y en el cuerpo la biología y la corporalidad. Entonces, cuando una persona, en este caso hoy día la exposición que estamos dando es referida a lo que es el lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje, estamos hablando de un dominio. ¿Qué quiere decir eso, Stephanie? Que si yo soy una persona que comienzo a trabajar mi autoobservación en la parte del lenguaje, comienzo a ver cuáles son mis distinciones, que es la que habíamos dicho, ¿no? El primero de tener juicios, el de ser víctima, el de no responsabilizarte por tu propia vida. O tener, por ejemplo, o quedarte callada, pero sabiendo que tú estás no tomando conciencia, o tomando conciencia sabiendo que no haces nada y no asumes la responsabilidad de tu vida. Luego, otra distinción que hace que las personas no puedan tener, digamos, un lenguaje creador es cuando se exigen mucho, ¿no? Hay personas que se exigen demasiado, Stephanie, en la vida y lo que buscan son resultados. Entonces, no hay un goce en el proceso. Es diferente si tú buscas la excelencia.
Cuando tú buscas la excelencia, digamos que gozas el proceso y tú haces que las cosas cada vez mejoren y las vayas puliendo. ¿Y cómo serían los pasos para ser una persona excelente? Muchas personas piensan que con lograr el objetivo ya se llega al fin, pero en realidad para disfrutar ese proceso, ¿cómo pueden hacer estas personas? Bueno, lo primero es tomar conciencia y darse cuenta o sea, la palabra acá, la clave para que tú tengas un lenguaje creador, Stephanie, va a ser que tú te des cuenta de qué distinciones tienes. O sea, si juzgas, si eres víctima, si no te responsabilizas, si te exiges, etcétera. Ahora, cuando tú me dices cómo una persona puede llegar a la excelencia, va a llegar a la excelencia primero tomando en cuenta sus distinciones. Y segundo, hay una frase muy bonita que Rafael Echevarría, que es el coach, que habla el coach de la ontología del lenguaje, él dice, ¿no?, en su libro, que el éxito más allá del éxito. Y el éxito más allá del éxito es, en pocas palabras, que tú goces el proceso en el cual tú tienes un trabajo X, que más allá de las ambiciones que te pueda dar el trabajo, de los objetivos, ¿no?, de, digamos, las exigencias del mundo, tú tengas un aprendizaje y en ese aprendizaje veas que los errores tú vas aprendiendo. Entonces, tu lenguaje va a ser diferente si tú en la autoobservación entiendes que lo que estás haciendo, lo que de repente está como error, lo puedes cambiar, viéndolo de una manera totalmente diferente. Muchas veces hay pacientes, te pongo un ejemplo un poco para aterrizarlo, vienen con una situación de cáncer, ¿no?, o cáncer o alguna enfermedad que es delicada. Y entonces se echan a la tristeza y al llanto y ven todo absolutamente oscuro. Si hablamos de un lenguaje creador o creativo, ya tomando conciencia de las distinciones que acaba de mencionar, la palabra creadora en este caso podría ser que esa enfermedad no es para entristecerse, sino podría ser un proceso de aprendizaje para el mismo paciente y una oportunidad para que la familia también tome conciencia de lo que no ha hecho. Claro. De lo que no ha hecho de repente como hijo, como esposo, y se pueda ver la enfermedad enfocada de otra manera. Entonces, cuando en tu cabeza tú entiendes que no necesariamente las cosas que te pasan tienen que ser tomadas como pena, como lástima, desde tu punto de vista, entonces el hecho de tomar responsabilidad de tu propia vida crea absolutamente otro mundo. Es por eso que nosotros trabajamos mucho lo que son las afirmaciones y lo que son las declaraciones, ¿no? Por ejemplo, una declaración es: los declaro marido y mujer, ¿no es cierto? Es una declaración como ejemplo. ¿Y qué es lo que diferencia esto, las declaraciones con las afirmaciones, justo como lo comentaba anteriormente? Por ejemplo, si tenemos una pareja y va donde el padre les dice: los declaro marido o mujer, ¿cambia en ellos algo? Te preguntaría yo, ¿cambia en ellos algo? Si es que un padre les declara marido. Claro, van una pareja y se casan, entonces el padre les da con autoridad, les dice: yo los bendigo y los declaro marido y mujer. No habría el concepto de lo que es un marido y lo que es una mujer, una esposa. Claro. Probablemente habría conceptos, ¿no? Pero básicamente sigue siendo la misma persona. Entonces, cuando hablamos de afirmaciones, un poco para entenderlo, es la descripción de todo lo que nos rodea. O sea, yo afirmo que estamos sentados acá, tú y yo, y la producción nos está viendo del otro lado, ¿no? Entonces hay una afirmación que puede ser validada o invalidada, pero hay una afirmación. Una declaración es algo con lo que tú te comprometes, Stephanie, y eso es una distinción que una persona tiene que aprender a valorar. Una cosa es que tú te comprometas y hagas las cosas obligado. Entonces hay muchas personas que no cambian su lenguaje porque hacen las cosas de forma obligada. Entonces, cuando tú vienes por obligación, se te hace tedioso, tu estado emocional no va a ser lo mismo. En cambio, en el compromiso, tú miras ahí la voluntad que la persona tiene y las ganas para hacerlo, para hacer lo que está haciendo. Entonces, cuando hablamos con declaraciones, significa que al darte cuenta tú qué tipo de distinciones tienes, ya si seas una persona que juzga mucho, una persona que se hace víctima, una persona que se exige, tú reparas en esas cosas, pero al mismo tiempo comienzas a declarar que tú puedes cambiar eso, ahí ya tú tienes un lenguaje creador. Ahí ya tú tienes un lenguaje creador. Cuando tú comienzas a decir: bien, vamos a poner el ejemplo, sí, yo soy una persona que juzgo. Ando diciendo a todo el mundo de que yo soy perfecta, de que la persona de acá es horrible, o juzgando de repente formas o hábitos de las otras personas. Entonces es como ir votando a la otra persona y no legitimando su propio derecho de ser como tiene que ser. Claro, de respetar
tal cual sea tal la persona. cual sea la persona, ¿no? Entonces, si tú eres una persona y te das cuenta de eso en tu observación, entonces tienes que preguntarte ahora qué hago con eso. Porque imagínate vivir en la vida totalmente juzgando todo el tiempo o teniendo sentimientos de culpa o teniendo exigencias. O victimizándote, porque el hecho de hacerte siempre la víctima en diversas situaciones me imagino que también será algo tedioso. Bueno, si vives como víctima nunca vas a ser feliz, ¿no? En primer lugar, Stephanie, porque siempre vas a buscar de repente situaciones afuera, como decía, donde todos los demás tienen la culpa y tú eres la pobrecita, entonces andas en la vida como diciendo, pobre de mí, quiéranme, y al final no sabes cuál es tu propósito de vida, al final no tienes un objetivo claro, y al final eres una persona que eres infeliz, ¿no? Entonces, para que uno pueda tener una palabra creadora, Stephanie, tiene que repararse. Lo básico hoy día, el que tienen que entender es qué distinciones tienes tú. Ahora, también hay distinciones que van relacionadas, por ejemplo, la sinceridad. Yo he tenido muchos pacientes que vienen y dicen, yo doctora, soy muy sincera, digo las cosas, sí, yo digo las frases de frente, así soy, así me conocen y ya pues y así me aceptan, ¿no? Por supuesto, las personas que tendrán una situación de saber manejar sus distinciones, su estado emocional, probablemente acepten esto, pero a otras personas no. Entonces, por ejemplo, ¿qué tendría que aprender esta persona? Claro, ¿cómo tendría que cambiar ese comportamiento? Porque de una u otra forma también al decir que lo aceptan como es, también trae problemas, hay otras personas que no lo aceptan. Entonces, claro, ¿cómo podría convivir o cómo podría mejorar su aspecto personal o su comportamiento? Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, es bueno ser sincero a veces, pero no ser sincericidio. Cuando eres sincericidio es como que ingresas a un propio suicidio porque no estás respetando la legitimidad del otro. Entonces aquí lo que tiene que concientizar la persona que probablemente tenga esta distinción es autoobservarse y ver de dónde viene esto de actuar así. ¿Qué experiencia tuvo quizás para que actúe así, o cuál fue el filtro o esa lupa que hizo que esta persona fuera tan sincera en el expresar sus sentimientos? Entonces, cuando esa persona concientiza esta situación, viendo a que el otro puede no siempre reaccionar de una manera agradable, verlo como otro ser humano, ver cómo lo podría afectar por un momento más allá de la empatía, conectarse al sentimiento del otro, entonces podemos hacer que esa persona por un momento repare y diga, está bien, voy a ser sincero en contadas ocasiones, pero en mi forma de ser o mi manera cotidiana tratará de controlarse, no tanto controlar, sino aprender a ser asertivo. Una persona puede decir las cosas, pero de una manera diferente, ¿no? Entonces, claro, porque el tono de voz también al momento que haces un juicio o que dices algo, cuando una persona es muy sincera, también influye un montón. Claro, entonces es cierto, Stephanie, ¿no? Lo importante acá es cómo tú eliges. La palabra clave también para que tú creas un lenguaje creador es que tú eliges. No tú eliges ser sincero porque en el mundo piensas que siempre vas a ser aceptado así. Entonces tú que eliges, y en la forma que tú eliges, entonces tú vas a también en cierta manera recibir, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esta distinción, ¿no? Bueno, es muy importante tomar a la palabra como fuente creadora y vamos a seguir hablando acerca de este tema tan importante, pero antes vamos a ir a una pequeña pausa. Hola, soy Coraima Gómez, jugadora de la Selección Nacional. Para ganar hay que conocer al oponente y estudiarlo. De la misma manera, para usar las vías, también debemos conocer las normas de tránsito, para evitar accidentes. Por eso, vamos juntos, vamos seguros. ¿Crees que 8 segundos de aire fresco son equivalentes a 8 horas de sueño? Mejor planifica tu viaje y para cada 2 horas o 200 kilómetros. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Hola amigos de TVial, mi nombre es Raúl Castañeto del programa Entre Memes y mi consejo para todas aquellas personas que manejan es no miren el celular a cada rato, ni lo miren en realidad y solo concéntrense en manejar para evitar accidentes. Vamos juntos, vamos seguros.
a Triqui. ¿Qué onda, viejas? ¿Qué tal? Uy, qué caripela, ¿eh? ¿Saliste anoche? Me dormí con la televisión prendida. Ay, ¿qué tenés? 80 años. Temazo. Igual el disco anterior tenía mejor flow, ¿eh? ¿Trajiste el tejo? Ay, me olvidé. Vos siempre te olvidas de todo. Tu vieja se olvida de todo. ¿Te fijas vos que estoy manejando? Bueno. Upa, ¿qué tenés acá? Si la máxima es 80. Déjalo, es un loquito. La próxima paremos que no puedo retener más. Ay, qué suplicio. Me duele la cintura. ¿Qué tenés? ¿80 años? Si vas a roncar, te pasas para atrás, ¿eh? Las luces son el idioma de la carretera. Hay luces que guían, atento, frena, continúa. Y luces que dialogan, los intermitentes. Esas luces que también son tu voz. Giro, te adelanto, cambio de carril. No esperes que nadie adivine tus movimientos, utilízalos. La telepatía no puede evitar el próximo accidente. Tus intermitentes, sí, haz tu parte. A tu lado vamos todos. Gobierno de España. Amigos, volvemos a su programa Salud Emocional. Bueno, estábamos hablando en la primera parte de la palabra como fuente creadora, pero también quería hacer una invitación a todas las personas que nos ven, si nos pueden seguir a través de las redes sociales como TVial Oficial. Nosotros también tenemos una cuenta de Twitter, también tenemos una cuenta en YouTube donde ustedes podrán ver todos estos programas subidos posteriormente. Buscan como Salud Emocional, TVial Oficial y van a ver todos los programas porque son muy interesantes. También quería mencionar que se pueden comunicar con la psicóloga Janet Córdoba a través de su teléfono celular, que es 959-10-5865, y también a través de su correo electrónico, que es janetcordobapasano con @gmail.com. Muy bien, Stephanie, muchas gracias por dar mi correo electrónico. Muchas gracias también a las personas que me escriben. Hay casos puntuales también que escriben tomando alguna situación o pidiendo una situación de ayuda, y bueno, estamos ahí siempre para servirlos, Stephanie. Bien, hay una frase muy bonita, Stephanie, respecto a este tema que dice, ¿no? Si sigues haciendo lo mismo y no te da resultados, algo mal estás haciendo. Algo malo estás haciendo. Entonces, ese malo significa, vuelvo a decirte, oyente, ¿no? Que nos estás escuchando por TV Vial, la palabra creadora, la llave para que tú tengas la palabra creadora es que tú comiences a autoobservarte y comiences a tomar conciencia de las distinciones que te frenan para que tú tomes acción en tu vida. La palabra es acción, Stephanie. Pero si tú no te comprometes, si tú no declaras las cosas que vas a hacer en tu vida como objetivo, con firmeza, y te comprometes, entonces finalmente vas a ser una persona así, pues, ¿no? Que pueda hacer que tengas oportunidades, objetivos, metas, pero que no las logres. Lo que yo siempre recomiendo es que cuando tú hagas declaraciones en tu vida de las cosas que tú quieras trabajar, quizás también tengas a una persona a tu lado que tenga mucha importancia en tu vida, no necesariamente tiene que ser la pareja, donde tú veas y le digas, no, yo voy a comprometerme, no sé, este año se me ocurra a terminar de estudiar algún curso. Claro. Y que esa persona te diga y te asienta y te diga, sí, yo creo también que tú vas a lograrlo. Es por eso que colocaba el ejemplo de cuando una pareja se casa, ¿no? Finalmente el padre o la persona o el pastor, etcétera, podría decir, los declaro marido y mujer, pero ellos puede ser que siguen siendo los mismos, pero al día siguiente puede ser que se acabó y no somos casados. Pero va más allá el compromiso, ¿no? O sea, las personas que estamos en matrimonio
también tenemos un compromiso, no solamente de carácter espiritual, sino un compromiso de saber que hemos encontrado a la persona ideal, o la persona con la que vamos a mantener una comunicación, una amistad y la mezcla de todo lo que trae una pareja. Entonces, al hacer declaraciones en tu vida significa que te estás comprometiendo contigo mismo, y comprometerte significa también que tus emociones tienes que tenerlas claras, sobre todo la parte que vendría a ser la voluntad, o sea, es algo contigo misma. Pero si te das cuenta de las distinciones que están frenándote en tu vida, el miedo, el sentimiento de culpa, vuelvo a repetir, el de victimizarte, no hacerte responsable de tu vida, el de ir juzgando, haciendo juicios por la vida, todas esas cosas te paralizan a que tú no puedas hacer las cosas que quieres hacer. Entonces ingresas en estado, si se quiere, de sumisión, o puedes pararte en la vida de otra forma, ¿no? Ser una persona totalmente desconforme, infeliz, y que la persona que es infeliz lo que va a dar va a ser infelicidad, pues, ¿no? Los demás. Bueno, y hablando como la palabra como fuente creadora, también es muy importante antes de hablar, pensar, porque se dice siempre que debemos de pensar antes de hablar. Bueno, ese es es muy antiguo, es este dicho, ¿no? Es cierto, el ser humano piensa, actúa y siente. Siempre nos dicen desde chiquitos, ¿no? Antes de que tú hables, piensa. Pero estamos viendo que ahora de repente esta frase, Stephanie, un poquito que ya ha quebrado, porque ahora sabemos que somos mucho emoción. Por mucho tiempo la parte racional se ha impuesto, entonces decía como piensa antes de decir, para que digas las cosas correctas, para que decir las no cosas correctas, ¿no? Entonces el no manifestar tu parte emocional, propiamente tu ser, hacía que probablemente las personas, si hablamos de nuestro género, ¿no? Cae muchas situaciones en el tiempo, y al final la mujer, por ejemplo, en el tiempo ya ha sido vista como una persona que solamente tenía ciertas funciones, cosa que ahora ya no es, y estamos felices, ya ha cambiado, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso, pero ya cambió esto, ¿no? Entonces lo que acá pienso que tendría que ser la frase, podría ser, antes de que tú hables, autoobsérvate, evalúa tus emociones y di lo que tú estás sintiendo y pensando, siempre y cuando tengas el reparo de no dañar a la otra persona, ¿no? O sea, asumir tu comportamiento. Si tú en el asumir tu comportamiento conscientemente sabes que lo que vas a decir o lo que vas a hacer, entre comillas, puede dañar al otro, pero asumes la responsabilidad de tu comportamiento, se podría decir que es válido. Pero si tú quieres ser una persona que te está esperando en la vida como un buen ser humano para dar luz, entonces vas a comenzar a sacarte tantos prejuicios de la cabeza, tantas creencias y limitaciones, que vas a poder entonces estar en un sentido de amor, por llamarlo así, Stephanie, y vas a poder ver las cosas que antes no veías, ¿no? Es por eso que hay muchas personas que dicen, doctora, pero si ahí le tenía la respuesta, y no lo veía, y es que no lo veías porque al final las personas buscamos siempre afuera, y muchas veces las respuestas están en uno mismo, y a veces tú ya tienes la respuesta en ti mismo y no haces nada por decir lo que tienes o lo que debes o lo que sabes que tienes que hacer, ¿no? Entonces recuerda que en tu vida tienes que aprender a elegir qué es lo que tú, para ti va a tener bienestar, elegir. Mucho de nuestra sociedad siempre nos has dicho, tengo que hacer, ¿no? Tienes que estudiar, tienes que ser profesional. Tienes que tener una casa, tienes que tener... Tienes, y entonces en el tener te olvidas de tus emociones, en tu ser, te olvidas de ti mismo, y eso no es saludable, ¿no? Entonces comienzas a pararte como una persona que tenga todas estas distinciones que te he dicho. El ejercicio importante aquí, Stephanie, es que sea cual fuera la distinción que tú tengas, agarra una hojita de papel y comienza a colocar. A escribir todas las cosas que uno ve de uno mismo. Claro, de uno mismo, ¿no? Porque nadie es perfecto, entonces probablemente durante muchos años hemos llegado a una situación de juzgar. Creo que el juzgamiento es algo que es universal, ¿no? O sea, si a mí no me parece, yo te descalifico, ¿no? Si yo digo, ay, siempre hace lo mismo esa persona, ¿no? Y generalmente vamos a ver que juzgamos más de lo que debemos, ¿no? Y caemos en una situación de autoridad o de endiosarnos cuando no es así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de eso, sobre todo del juzgamiento y la parte de ser víctimas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces también, justo en la mañana estaba leyendo un artículo de que las personas siempre tendían a juzgarse negativamente cuando hacían
un autoconocimiento así de las cosas que hacían, de cómo se comportaban hacia los demás, de cómo se sentían, siempre eran cosas negativas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, cuando a ti te preguntan, ¿no?, en el ejercicio, por eso es bueno agarrar siempre un hoja de papel, escribe todas las cosas buenas que tú tengas, te afloran un montón. Cuando te dicen las cosas malas, de repente a veces colocas, mejor dicho, cosas menos buenas y cosas más malas. Y eso va referido a nuestro tipo de creencias, Stephanie. O sea, si tú desde como en el tema anterior, ¿no?, sanando tu niña interior. Si tu niño interior es una niña que pues de repente no tenías padres tan saludables, tan estables emocionalmente. O quizás no estaban ahí. No estaban tenías ahí, imágenes paternas. Y te juzgaban o te paraste así en la vida, entonces tu lupa va a ser de juzgamiento. Entonces tu interpretación va a ser que desde tu punto de vista que todo está digamos mal. Sí, es algo negativo. así como cuando un niño tiene la experiencia con un perro. Si tú de niña un perro te ha mordido y no has superado esta situación, tú cuando veas un perro y basta que se te acerque, tú lo que vas a hacer es saltar al otro lado de la vereda o huir, ¿no? En ese momento no encontrarte con el perro. Entonces ahí hay una mirada equivocada de que todos los perros quizás inconscientemente muerden o atacan, ¿no?, cuando no es así. Entonces en la vida es así. Si en este artículo muy interesante que tú me comentas de que las personas se han descrito juzgándose, bueno, está bien si es que lo han hecho, como que ha sido una cierta descarga de lo que sienten y piensan, pero de ahí hay que buscar, o sea, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos con ese solamente juzgamiento? No, hay que ir más allá y comenzar a ver qué cosas tenemos que hacer nosotros mismos para tener una vida diferente y hacer que seamos mucho más productivos. Si tú dejas de juzgar, te quitas un peso enorme, pues, ¿no? Porque es como que no vas a ir por la vida tampoco aparentando que como tú eres perfecto o perfecta, vas a hacer todo bien, sino simplemente vas a ser como eres. Claro, aparte uno se empieza a preocupar por uno mismo y ya no tanto al momento de jugar a alguien o a jugar a un grupo, siempre estás como tomándote tiempo de hacerlo, ¿no? Y una vez que dejas eso, se empiezan a preocupar por uno mismo y yo creo que es lo mejor. Mientras menos distinciones se tenga, Stephanie, vas a ser una persona mucho más libre. Y al estar libre, ¿qué vas a hacer? Vas a comenzar realmente a enfocarte en lo que tú quieres, a ver cuál es tu propósito de vida, a ver qué es lo que más te apasiona en la vida, ¿no? Entonces, al encontrar ese punto, por eso muchos jóvenes dicen, yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Y lo que se tiene que hacer es aprender a ver qué cosas es lo que te está atrapando, qué distinciones por ahí están en tu vida, qué decisión tienes que tomar, y cuando tú encuentras eso, entonces vas a tener un punto de partida de saber qué es lo que tienes que hacer para lograr lo que tú quieres como persona, ¿no? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Para qué estás aquí? Al margen de ser feliz, ¿no? ¿Cuál es tu talento o tu don que viene al servicio de los demás, ¿no? ¿En qué? ¿No? Porque al final todos servimos a todos. Y por ejemplo, en una organización o en un lugar de trabajo, ¿cómo se puede utilizar la palabra como fuente creadora para que tengan mejores resultados? Bueno, lo más fácil sería si es que en este caso la persona que lidera tenga una herramienta o tenga estas cualidades, o sea, una persona que esté trabajando en su autotransformación. Pero en la realidad, Stephanie, vemos muchos líderes que no son líderes, que son autoritarios, ¿no? Que son líderes que muchas veces imponen y su criterio es su criterio, y generalmente las organizaciones tienen dos posiciones, o unos que callan u otros que simplemente uno o dos que dice o da su punto de vista. Entonces, es que hay algún empresario o alguien, ¿no?, que en este momento nos está escuchando y está haciendo reparo de esto, es bien importante que te preguntes qué tipo de líder quieres tú ser y qué tipo de clima quieres crear en tu organización. Un clima donde sea creativo, productivo, o porque si es que tú como líder te paras a solamente, entre comillas, ordenar y dirigir, entonces te pierdes la gran oportunidad de sumar los talentos de las demás personas, y al final el grupo deja de ser creativo y las relaciones interpersonales comienzan a quebrarse. Entonces aquí habría que trabajar en una organización. Si es que tenemos un tipo de líder así, siempre va a haber una o dos personas que den su punto de vista. Entonces diríamos que ellos vendrían a ser como la luz del equipo y poder flexibilizar, hacer flexible al líder, ¿no?, con una, dos, tres propuestas, por supuesto, alineándose un poco a lo que él quiere,
pero dándole a entender que las cosas se podrían hacer de una manera totalmente diferente, y siempre es bueno buscar momentos de compartir que sean fuera del trabajo, ¿no? Es importante que el grupo también se conozca fuera del trabajo, no llámese usted un almuerzo, llámese una cena, qué sé yo, como quiera compartir, en donde se observen mutuamente de Más otra forma, y es ahí donde de repente puede haber algún tipo de quiebre, de decir lo que yo no me permito en una reunión, lo que yo no me permito en el trabajo, pueda decirlo libremente en un almuerzo, dentro de la broma, o decirlo de frente, ¿no? Como muchas veces he escuchado, no, jefe, usted se pasa. Realmente es muy renegón, o dice muchas cosas que no debiera, y ahora se lo puedo decir. Entonces, recuerden que una organización no solamente el líder hace las cosas, sino también todos es el en conjunto. equipo, es el que también puede tener todo el derecho de transformar o de ayudar a este líder a que pueda reconocer sus distinciones. No es que tú vayas y le digas, sabes que he escuchado una exposición y tú eres juicioso, eres terco, eres parado en tu razón, y tienes que cambiar porque no te va a entender. Probablemente haya una situación que te diga, no sé lo que me estás hablando y no estoy entendiendo. Entonces, aquí a nivel organizacional tendría que haber, o lo que llamamos nosotros en estrategos, que es lo que mucho trabajamos con el equipo, con nuestro equipo, que es el de la empresa consciente, ¿no? Que es el ver al trabajador con sus defectos, con sus virtudes, y sobre todo como un ser humano que vaya a la organización a aportar, en donde haya una situación de bienestar, donde el trabajador sienta que en el trabajo desarrolla su propia pasión, donde hay creatividad, y donde a cambio de eso va a tener finalmente resultados positivos, no como exigencia, sino como excelencia. Entonces, habría que realmente sentar a muchos gerentes, Stephanie, para que puedan abrir mente y oídos de saber que estamos en tiempos diferentes, y que el verdadero liderazgo es aquel líder que sigue trabajando en él, autoobservándose, transformándose. Entonces, la medida que también el líder se transforme, o tú te transformes y comiences a trabajar en tus distinciones, vas a ver cómo los demás van a ir cambiando y van a ir renovando. Entonces, puede ser que de repente, se me ocurre acá en el equipo de TV Vial, tú puedas reconocer tus distinciones, trabajarlas, y luego seas una Stephanie diferente, y todos los demás, a través de tu ejemplo, de tu forma de ser, digan, wow, algo cambió en ella. Entonces, pero positivo, y ese positivo al final tú lo demuestres, no porque lo quieras demostrar, sino porque se note. Entonces, al final tú comienzas a generar, si se quiere, un aprendizaje. Entonces, si tú quieres tener una palabra creadora, tienes que tener en cuenta algo muy importante. Si eres siempre víctima y no te responsabilizas por tu propia vida, entonces significa que no quieres aprender, no quieres tener un proceso de aprendizaje. Entonces, el quien quiere tener un proceso de aprendizaje va a una autoobservación, autoobservación, y a reconocer desde dónde nosotros miramos el mundo, dentro de nuestras creencias y limitaciones, ¿no? Justo en el primer bloque hablábamos de los 3 dominios, hablábamos de el lenguaje, las emociones y el cuerpo. Con respecto a las emociones, ¿cómo podemos encaminarlo para que salga una palabra de forma positiva y creadora a la vez? Bueno, en primer lugar, sabemos que las emociones no se pueden controlar, pero sí las podemos gestionar. Entonces, el importante acá para que tu primer dominio es gestionar tus emociones, y eso significa tomar un reparo de cuáles son tus emociones que estás teniendo en el momento, y comenzarlas a manifestar como las herramientas que habíamos usado anteriormente, ¿no? Con asertividad, expresar si es que estás triste, no es malo decir que estás triste, pero el no controlarlas o no saberlas gestionar significa que te vas a echar a llorar y probablemente caigas en un papel de víctima. Pero si estás gestionando una emoción y trabajando tus afirmaciones. Lo importante acá para crear una nueva palabra es trabajar con afirmaciones y declaraciones. Entonces, declaraciones ya hemos colocado un ejemplo, y las afirmaciones decíamos que es, ¿no?, lo que afirmamos, lo que hay en el mundo. Entonces, si trabajamos con las afirmaciones, en las emociones, por ejemplo, tú puedes trabajar todos los días afirmaciones positivas y decirte, ¿no?, hoy me levanté, si tú estás triste, decir, hoy me levanté radiante, mi rostro irradia luz, soy una persona feliz. Por más que tú estés consciente, Stephanie, que de repente te sientes triste, o como decimos, desanimado, bajoneado, ¿no? Entonces, al hacer tú una afirmación,
¿Qué estás haciendo? Estás concientizando que sí, estás triste, pero que puedes gestionar tu emoción y esa emoción de tristeza la puedes convertir en una afirmación. Ahora, las afirmaciones, no porque tú en la mañana estés triste y te digas esa afirmación va a cambiar el mundo. Trabajar las afirmaciones es trabajarlas por lo menos 3 meses, ¿no? O si quieres toda la vida. Es por eso que dentro de las herramientas que se dan es trabajar, por ejemplo, afirmaciones de agradecimiento, ¿no? Que todos los días tú, por ejemplo, en la noche te sientes y coloques, no sé, pues digamos en un cofre, lo que tengas a mano, que sea un lugar donde pueda guardarse tus afirmaciones y tú coloques, pues, ¿no? Agradezco al estar viva y tener un trabajo, se me ocurre. Colocas tu afirmación día 2, día 3, día 4. Entonces es ahí cuando tú vas a comenzar a trabajar con tus emociones. Y también, si hablamos del cuerpo, por ejemplo, Stephanie, tú puedes trabajar... Sí, por ejemplo, esa también era mi duda, en el dominio del cuerpo. Es hermoso trabajar en el cuerpo. Esto se da, hay afirmaciones en todo el cuerpo. Por ejemplo, ¿no? Ahora mis ojos van a ser llenos de bondad y mis ojos van a transmitir amor. Si quieres hablar a tu hígado, ¿no? En una afirmación. Ahora, recuerda que la función del hígado es depurar, ¿no es cierto? Depurar absolutamente todo lo que comemos para filtrar la sangre junto con los riñones. Entonces tú puedes decirle a tu hígado: tomo conciencia del trabajo que tú haces y afirmo que tú solamente eliminas lo que tienes que eliminar porque es lo que yo hago con mi propia conciencia. Si hablas, por ejemplo, no sé, pues, ¿no? Con los chicos que quizás tengan acné, ¿no? Una afirmación sería positiva, sería entiendo que esto es parte de mi adolescencia y entiendo de que mi piel hace que yo pueda tener más sentidos, más apertura a sentir todo lo que me rodea del mundo. Entonces puedes tú perfectamente hablar a cada órgano de tu cuerpo, a cada parte de tu cuerpo con una afirmación absolutamente que sea positiva. Hay afirmaciones también de agradecimiento, ¿no? Muchas veces no agradecemos, por ejemplo, al corazón o al estómago. Qué importante es que, por ejemplo, tú cierres los ojos, esto es una herramienta, y visualices a tu corazón y digas: mi corazón es fuerte, las arterias están totalmente limpias, es un corazón que está lleno de amor. Entonces tú estás teniendo una afirmación y ese te lo órgano, imaginas bonito tu corazón también. Exacto, lo puedes imaginar con flores, con lo que tú quieras, Stephanie. Entonces son afirmaciones positivas. Entonces te das cuenta que la palabra comienza a ser creadora. Por eso los que somos psicoterapeutas, coach, psicólogos y que estamos todos en las áreas de servicio en cuanto a salud mental o de las personas, utilizamos la palabra. No hay más cosa, es la palabra. Incluso en todas las profesiones, un arquitecto utiliza la palabra para conversar sobre un diseño o algo, o todos ustedes como comunicadores. Claro. Entonces es como tú utilizas la palabra, no siempre con la observación que nos han dado nuestra crianza. Nuestra crianza siempre ha sido la observación, como que todo fuera negativo y y tú tienes que ser perfectito, ¿no? No te tienes que salir, porque si no eres un maleducado y si no haces esto, claro, ¿qué te van a decir? Y si no no estudias, bueno, hay que hacer las cosas, hay que estudiar, eso sí es importante. Pero es que el proceso que tú elijas lo hagas pues con alegría, con pasión y no con eso de tengo. Claro, por obligación, porque muchas personas se sienten así. Y eso sería una distinción. Si tú haces las cosas por obligación, entonces tu lenguaje no va a ser creador. Pero si haces lo que a ti te gusta, ¿no? Sin forma obligada y lo haces por compromiso, por voluntad y porque a ti te nace, entonces las cosas cambian totalmente. Es muy importante tener en cuenta todos estos temas relacionados a la salud mental, ya que nos ayuda mucho a mejorar como personas y a sentirnos bien. Así que les hago una invitación para que vean este programa Salud Emocional todos los viernes a las 9 de la mañana, en sección de hoy, porque tuvimos un problema de horarios, pero todos los viernes nos pueden ver a través de T-Vial Oficial. Y si ustedes tienen algún tipo de duda o pregunta, pueden escribirnos en los comentarios y nosotros acá vamos a responderlos posteriormente. Así es, ¿no? Siempre agradecer a todos los que nos están escuchando y también a veces pedirles disculpas, Stephanie, porque a veces las ideas ingresan y uno quiere quizás en una hora decir muchas cosas, pero bueno, lo importante es espero de verdad y deseo que la información que se les esté brindando esté clara, se entienda y sobre todo siempre desear
que sean felices, ¿no? Que es lo más importante. Y hablando de felicidad, bueno, TV Vial está muy contento, estamos muy contentos de Stephanie porque este día sábado, bueno, nuestro coordinador TV Vial, Nilo Espinosa, va a recibir una condecoración en el Congreso de la República, así es que Nilo, la felicidad del caso, acá todo el equipo está feliz por este logro, porque al final TV Vial somos uno solo, ¿no? Tenemos un solo corazón de hacer conciencia en cuanto a la seguridad vial, el comportamiento de los usuarios, peatones, crear conciencia y sobre todo recordar que la salud mental, Stephanie, está en las manos de cada uno de nosotros y sobre todo de los papás que también están en crianza de los hijos, ¿no? A criar hijos sanos, hijos fuertes, hijos felices, ¿no? Ya saben, a todas las personas que nos están viendo, pueden compartir esta información con sus amigos, con sus familiares, y mientras a más personas les llegue, yo creo que va a ser el mensaje más contundente. Muy bien, así es lo que deseamos, Stephanie, así es que, bueno, nos vamos a ver entonces en una próxima oportunidad y muchas gracias por todo. Chao. Chao.